El Nuevo Ecuador resuelve. Dentaláser, más de 35 años a la vanguardia de la tecnología digital. Incorporamos modernos sistemas odontológicos que permiten realizar procedimientos sin dolor, con mayor precisión, en menor tiempo y con óptimos resultados. Contamos con el mejor equipo de profesionales, con una infraestructura tecnológica innovadora para brindarte el mejor servicio. Agenda tu cita a nuestro WhatsApp 099-362-0178 o visita www.dentaláser.com.es. ¿Aún usas protector o bloqueador solar? Evoluciona. Cámbiate a los nuevos fotoprotectores Umbrella, con filtros de última generación. Te protege de todo tipo de radiación, UVB, UVA, luz visible HEV y radiación infrarroja IRA. Mucho más que un protector solar, un fotoprotector. Revísalo en el empaque y protégete completamente. Umbrella, vive tu vida a flor de piel. Megalabs, somos bienestar. En este regreso a clases, imprime hasta 7,500 páginas a color a menos de 1 centavo cada una. Solo con tu impresora EcoTank L3250. Crea tu mejor regreso a clases con Epson. Encuentra los mejores precios y promociones en Dilipa, Point, Superpaco, Computron, Novicompu, Almacenes Japón, Etafashion o ingresa a epson.com.es y encuentra a nuestros distribuidores autorizados. EcoTank, let's create together. El Dorado Restaurante, cocina internacional. Reviva y disfrute sus momentos especiales en el mejor restaurante de la ciudad. Iniciamos la temporada de las langostas del Pacífico. Nuestro chef les invita a disfrutar del Festival de Langostas en sus diferentes presentaciones. A la parrilla, al termidor, pastas, ceviche, ensaladas espectaculares. Las langostas se encuentran en El Dorado Restaurante. Reservaciones al 3331-486 o al 098-18-53-652. Consulte además por nuestros menús exclusivos para celebraciones de eventos. Estamos ubicados en Federico Páez de 14200 y Huanhuiltagua, detrás de la iglesia de Fátima. Les esperamos. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Ocho 38 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al doctor Jorge Benavides, ex viceministro de Trabajo, académico en la Universidad de Posgrado IAEN. Lo invitamos para hablar sobre el tema del empleo en el Ecuador. Y es fundamental impulsar el empleo joven en el país. ¿Cómo hacerlo? Las condiciones son complejas, difíciles, pero ¿cómo lograrlo? ¿Cómo impulsar esto? Doctor Jorge Benavides, buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Cordiales saludos a las personas que siguen esta entrevista. Ciertamente, como usted ha señalado, es un problema complejo, es un problema estructural, el tema del empleo adecuado. Sobre todo si revisamos la encuesta laboral del INEC, se ve que no hay mayores avances respecto del año 2023 al año 2024, comparando, por ejemplo, la encuesta de julio, en donde los datos de la informalidad, del empleo adecuado, aparecen muy similares. Es más, incluso no ha habido mayores variaciones comparando el desempleo del año de julio del 2023 con el año de julio del 2024, que ronda cerca del 3.7%. Esto es en números cerca de 321,000 personas que no tienen empleo, digamos, en el ámbito del desempleo. Pero creo que la pregunta importante en este caso que se debe formular es cómo reducir el empleo informal. Cerca de 4,5 millones de personas se encuentran en la informalidad, de un universo de cerca de 8,427,000 aproximadamente que forman la PEA, la población económicamente activa. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que debe desarrollar las autoridades públicas, el sector productivo e inclusive la universidad, en una suerte de arista de conjunción de esfuerzos de los distintos actores de cara a reducir la informalidad
y aumentar el empleo adecuado. Actualmente, empleo adecuado en el Ecuador está redondeado cerca de 2.900.000, no llega a los 3 millones de empleo adecuado. Si comparamos incluso a julio del 2024 respecto de julio del 2023. En esta medida, entonces, todos los esfuerzos que se puedan hacer por parte de las autoridades, del sector productivo, incluso de la universidad, en una agenda productiva, para tratar de, en el caso particular que usted señala, Miguel, de los jóvenes, cerca de 15 a 29 años, que tengan acceso a educación formal, por supuesto, y a un empleo formalizado. A partir de las encuestas laborales del INEC, se estima que cerca de 600.000 personas, o sea, que están en este grupo etario, tendrían que vincularse formalmente a lo que es el empleo productivo o, si no, también al tema educativo como tal. Entonces, se requiere de una estrategia en conjunto para dar respuesta a este problema estructural, que no es de ahora, sino que es de siempre. Cómo generar empleo público de calidad y a la vez reducir la informalidad en el Ecuador. ¿Cuáles son las causas, doctor Benavides, para que no mejoren los indicadores del INEC? Usted ha citado un tema fundamental: reducir el empleo informal y mejorar el empleo pleno en el Ecuador. ¿Por qué no se llega a esto? ¿Qué se necesita? ¿Cambios estructurales, reforma laboral? Es decir, volvemos a los mismos temas que no ha podido superar el Ecuador. Como usted señala precisamente, Miguel, reformas de tipo laboral, reformas de tipo tributario. Es más, el gobierno nacional a fines del año 2023 envió este proyecto de eficiencia económica que buscaba la reactivación para generar deducciones al impuesto a la renta a las empresas que contraten a jóvenes, con la finalidad de dar una respuesta efectiva a este segmento de la población. No obstante, a pesar de esos cambios normativos, no necesariamente está mejorando el tema del empleo. Pero creo que hay otras causas que es importante tener en consideración. El tema de la inseguridad es clave. Antes se hablaba solamente de la inseguridad en términos jurídicos, pero en general la delincuencia organizada y demás hace que este problema del desempleo se venga agravando. El tema de las vacunas, el tema de la falta de seguridad en general, hace que la gente no invierta. Entonces, además de tratarse de un problema estructural, como habíamos señalado, hay problemas serios de seguridad, no solo en el ámbito de la falta de certeza jurídica y estas cosas que siempre se ha venido señalando, sino que también el problema de la delincuencia como tal. Entonces, son elementos que sin duda contribuyen de manera notable a que no se pueda dar una mejor respuesta para reducir el empleo informal en el Ecuador. Entonces, en ese contexto, ¿qué se puede hacer? Bueno, es una estrategia que aborde distintas aristas de este problema. Mejorar el tema, por supuesto, de la seguridad, mejorar el tema del marco normativo, promoviendo reformas de tipo laboral. Esto ya es un punto común y es una idea que siempre se ha venido discutiendo, la necesidad de generar un campo normativo, una normativa que sea mucho más dúctil a los actuales contextos, incluso después de la pandemia, en donde incluso de datos que se generan a partir de organismos internacionales, por ejemplo la OIT, y este es un dato importante que se mantiene lamentablemente, es que el empleo que se había generado después de los meses más duros de la pandemia sigue generándose en condiciones de informalidad, y no solo en el Ecuador, sino que en América Latina. Por otro lado, el Banco Mundial ha señalado, por ejemplo, que en el caso de Ecuador, el empleo se podría generar en ámbitos del turismo, en ámbitos que tienen que ver con la extracción de recursos naturales como la minería y por supuesto también en el ámbito de la agricultura, de la ganadería. Esto es importante porque si vemos las cifras en su conjunto, vemos que el empleo adecuado en el Ecuador principalmente se centra en el ámbito del comercio, de la industria, de la agricultura y de la ganadería. Entonces, establecer una estrategia de parte del gobierno nacional, por supuesto con la debida colaboración de los distintos actores para poder dar una respuesta a este problema estructural de la falta de empleo que aqueja sobre todo a los jóvenes y a las mujeres, pero también teniendo en consideración estos contextos extraordinarios de la delincuencia organizada. Ya no solo es falta de seguridad jurídica, sino que también el tema de la delincuencia que termina afectando a todos los campos que supone la convivencia pacífica en una sociedad, y el empleo es fundamental para ello. Doctor Benavides,
dentro de esas reformas hay que estar conscientes, dar seguridad jurídica al sector privado, que es el mayor generador de fuentes de empleo. Si hay estos problemas como la inseguridad, la inestabilidad política, hoy inmersos en un nuevo proceso electoral, va a resultar difícil que en este tiempo se pueda introducir esas reformas. Sí, ciertamente es periodo electoral y ese tipo de cosas no contribuyen a un clima de estabilidad. Esperemos que en posteriores tiempos, una vez que ya pase el proceso electoral, hay una suerte de consenso alrededor del trabajo. Por supuesto que los derechos de los trabajadores deben ser respetados y por eso es que todas estas iniciativas de reformas legislativas en el ámbito laboral disponen para lo posterior. Ya cuando hablamos de derechos adquiridos de las personas, eso no se toca. Hay tratados internacionales, la Constitución y demás. Pero eso no significa que no se deba tener plena conciencia de la necesidad de reactivar la economía. Como usted advierte de manera fundamentada, Miguel, el ámbito de la generación de empleo principalmente pertenece a la pequeña y mediana industria, son los grandes generadores de empleo. Por otro lado, también estrategias importantes de fomentar acuerdos comerciales internacionales. Ahora mismo se está hablando, por ejemplo, del acuerdo comercial con Costa Rica y otras iniciativas que pueden generar condiciones adecuadas tanto para el mercado productivo, pequeño y mediano. Lo importante, en consecuencia, es entonces una estrategia, y esto siempre se ha venido discutiendo y hablando de la necesidad de la mano de obra calificada, de fomentar la posibilidad de que los jóvenes tengan acceso, por ejemplo, a la educación, no necesariamente de universidades, sino que también lo que tiene que ver con los institutos. Eso es fundamental, de cara precisamente a tener mano de obra calificada y de suplir las necesidades del mercado laboral. Una oferta académica de las universidades, de los institutos, no debe ir alejada de las realidades económicas de un país, de las áreas que se requieren, de las áreas que se necesitan. Y en ese sentido, entonces, tiene que ser, como siempre se ha señalado, esta suerte de mecanismo entre el gobierno nacional, los sectores productivos e incluso, como digo, la educación universitaria, la educación en el ámbito de las tecnologías para dar respuesta a las necesidades emergentes del mercado laboral. Doctor Benavides, ¿va a resultar difícil introducir reformas en el actual momento político electoral? Esto quedará, siendo realistas, para el próximo año, seguramente con el nuevo gobierno. ¿Quién va a querer asumir? Sin embargo, pasa el tiempo y los indicadores, como el último del INEC, no va a registrar mayores avances en este sentido, en el empleo en el Ecuador. Sí, ciertamente es triste que no se mejoren los indicadores. Como señalaba, si comparamos la encuesta laboral del INEC de julio del 2023 respecto de julio del 2024, prácticamente no hay variación. Tanto que incluso cuando uno ve la página del INEC se señala que las modificaciones son mínimas. En ese sentido, entonces, como señalo, es buscar consensos alrededor de la necesidad de introducir las reformas que se requieran, pero obviamente sin descuidar también temas sociales. Desde este rato, si vemos en general, la preocupación más relevante que tienen los ecuatorianos precisamente es la falta de seguridad y la falta de empleo. Entonces, acometer, por ejemplo, ya en estos debates que se vienen próximamente, son elecciones generales, no solo el Ejecutivo, sino que también legislativos, los esfuerzos en conjunto para tratar de sacar un marco normativo que sea adecuado. Por otra parte, también, se ven los esfuerzos que se hacen por parte de la cartera correspondiente de materia de política pública en el trabajo, el Ministerio del Trabajo, para promover aquellas formas contractuales, contratos productivos, que son los que son adecuados, digamos, para estas realidades complejas. En sí es un tema difícil y ciertamente preocupa que año tras año, al tratarse de un problema estructural, no necesariamente mejore el empleo en el Ecuador y son más afectados precisamente los jóvenes o las mujeres. Por ejemplo, en el ámbito del desempleo, las mujeres son las que la pasan peor. Cerca del 5% de las mujeres se encuentran en desempleo frente al 2.8% que respecto a los hombres. Entonces son medidas que deben ir enfocados para estos grupos etarios, jóvenes, mujeres, con medidas que precisamente apunten a reducir, como digo, la informalidad y hacer que pasen al empleo adecuado. La informalidad, en términos generales, como es bien sabido, es prestar servicios para empresas que no tienen RUC, entonces tampoco tributan. Y en ese sentido, por ejemplo, no tienen todos los beneficios que están establecidos en la ley
para los trabajadores. Doctor Jorge Benavides, en consecuencia vamos a tener un periodo hasta el próximo año de un suspenso en las políticas y también en los avances para ir reduciendo el empleo informal. Sí, parece que pueden mantenerse lamentablemente suspenso, porque siempre lo que suponga modificaciones en el ámbito laboral va a generar protestas sociales. Pero como digo, es necesario hacer un acuerdo de país entre los distintos actores, los sectores productivos, por supuesto, el sector de los trabajadores y también las universidades, de cara a dar una respuesta a las necesidades del mercado formal de trabajo. Todas las reformas que se han venido como iniciativa, no solo de este gobierno, sino que del anterior gobierno, concretamente en el que yo colaboré, establecían esa necesidad de volver más dúctil el mercado del trabajo para dar una respuesta efectiva luego de que la pandemia destruyó empleo. Lamentablemente siempre hay esta oposición cuando se señala, por ejemplo, y esto soy reiterativo en la idea de que las reformas se aplicarían para lo venidero. Aquellas personas que mantengan su relación laboral no se podría tocar, ya que hay una protección a los derechos del trabajador, y en caso de que se diesen desvinculaciones correspondería las indemnizaciones que establece el ordenamiento jurídico. Pero hay esta suerte de oposición permanente que lamentablemente no permite dar una respuesta efectiva. Y por supuesto también el ámbito de la inversión social que se tiene que hacer en salud, en educación, para evitar que, como señalaba, cerca de 600,000 personas que están en edad entre 15 y 29 años tengan una respuesta por parte del Estado, ya sea a través del ingreso formal a la educación o al empleo retribuido adecuadamente y protegido por el Estado y por la normativa. Entonces son esfuerzos que se deben hacer. Entiendo que en tiempos electorales es complejo, pero también puede ser una oportunidad para que entre los distintos actores políticos que están, en breve iniciará la campaña electoral, establecer una agenda como hay en el tema de la necesidad de la seguridad contra el combate a la delincuencia organizada en el ámbito de la generación de empleo adecuado. Mientras tanto, ¿qué se puede hacer en estos meses para por lo menos estabilizar las políticas si no va a haber un notable mejoramiento de los indicadores laborales? Me parecen encomiables iniciativas que veo que se están realizando desde el gobierno nacional respecto a convenios que se hace con la empresa privada para la capacitación precisamente de los jóvenes. Leía una noticia que señalaba que cerca de 7,000 jóvenes tendrán acceso a capacitaciones durante un año para entrar con herramientas adecuadas para poder insertarse dentro del mercado laboral. Aplicar estos contratos que vía reglamentos se crean por parte del Ministerio del Trabajo, como es el contrato productivo, que se aplica a estos contextos. En general, todo este tipo de iniciativas es importante. Fomentar el tema de las becas, del acceso de los jóvenes a la educación formal es fundamental. Entonces, dentro de la planificación que tiene cada una de las carteras de Estado, establecer, obviamente, el debido seguimiento por parte de las autoridades públicas para que se vayan cumpliendo con la ejecución presupuestaria y con las metas que se establece cada año. Creo que eso es lo que se puede hacer en estos tiempos y aprovechar la oportunidad del proceso electoral para que haya una discusión clara y transparente en torno a la necesidad de una reforma laboral. ¿Usted sería partidario de impulsar en el momento oportuno el nuevo código laboral? Porque en esto ha sido muy difícil ponerse de acuerdo entre los tres sectores, el sector empresarial, el sector sindical y el Estado, el gobierno central. Así es necesario impulsar un nuevo código del trabajo. No obstante, como usted advierte, Miguel, siempre ha sido un tema bastante complejo, por eso se buscaba, y no solo desde el gobierno anterior, sino que esfuerzos normativos desde hace 14, 15 años atrás, leyes paralelas para regular, porque es obvio que el Código del Trabajo de 1938 no se adecua a las necesidades del Ecuador del siglo XXI. En este contexto, entonces, es necesario acometer
una reforma, promover mesas de diálogo y con la intención constructiva de generar espacios de diálogo para llegar a consensos. Esto suena bastante complejo, ciertamente, pero es necesario deponer actitudes y buscar fines que están establecidos en la Constitución, que son ideales regulativos. Por ejemplo, la idea del pleno empleo, de que todas las personas que capacidad de trabajar, que tengan ganas de trabajar, puedan conseguir un empleo, las 40 horas semanales, al menos el salario básico, las prestaciones sociales y las vacaciones. Creo que es una necesidad de ponernos de acuerdo como país, porque caso contrario el problema va a seguir ahondando y esto también tiene efectos colaterales que se pueden ver, por ejemplo, en el fenómeno de la migración de jóvenes hacia otros países. Ahora, para esto se necesita, por un lado, voluntad política de la administración y por otro, el que haya también la acción de la Asamblea Nacional, que ha sido muy reacia para impulsar, para empoderarse de una reforma laboral. Sí, también en parte, digamos, la función clave que cumple la legislatura en cualquier Estado de Derecho contemporáneo, la fiscalización de los distintos poderes y la creación de leyes. Darle ese impulso necesario. Y es clave lo que usted señala, Miguel, porque finalmente es la Asamblea Nacional en donde la pluralidad de ideologías políticas en el país, de planteamientos económicos, se ve reflejado. Entonces, existe esa posibilidad de que las izquierdas, las derechas, el centro político se puedan poner de acuerdo en temas que son mínimos, pero son urgentes y necesarios para el país. Además, también medidas que tengan que ver con el acceso a crédito productivo en condiciones favorables para las personas, porque una reforma laboral que no vaya pensada en clave de una reforma tributaria, de una reforma que permita acceder al crédito educativo, al crédito en general, al crédito productivo, de una reforma que no vaya pensada también en lo que tenga que ver con el tema de la educación formal, es difícil que llegue a cabo. Entonces, al ser un problema estructural, pasan distintas aristas, distintos elementos que deben ser tenidos en consideración. Y un tema que no es menor, incluso el papel de la justicia para que, por ejemplo, en el ámbito de las acciones constitucionales no sean desnaturalizadas y contribuyan aún más al problema grave que tiene el Ecuador de falta de seguridad jurídica. Entonces, con medidas de tipo económico, tributario, educación formal, sin hacer un uso abusivo de acciones constitucionales y con la voluntad política que usted ciertamente advierte, Miguel, poder dar una respuesta desde los actores institucionales a la comunidad en su conjunto para generar empleo de calidad, pensando en las mujeres y en los jóvenes. Mientras tanto, ¿qué hacer con los jóvenes que buscan empleo, algunos de cuarto nivel y tienen que manejar un taxi, si es que disponen de un auto, o el camino es salir del país? ¿Qué hacer con los jóvenes? Eso es una preocupación y lamentablemente duele escuchar esto porque es lo que se produce y es conocido como la fuga de cerebros. Jóvenes que estando en una edad pudiesen contribuir al desarrollo del país, lamentablemente por falta de oportunidades les toca salir del país a buscar fuentes de empleo en otro lado. Como decía, una de las opciones que queda también es el tema de la capacitación, no solamente para buscar empleo en alguna entidad o institución o en el ámbito privado, por supuesto, porque es donde se genera empleo principalmente, sino que también estrategias, herramientas que les permita a la juventud ser emprendedores. Pero obviamente si usted habla de gente que inicia emprendimientos, debe tener acceso al crédito y junto a esta idea del acceso al crédito, bueno, las condiciones de seguridad personal, jurídica y demás que debe conllevar todo este tema de iniciativas de cara a dar una respuesta efectiva y que paulatinamente pueda hacer que mejoren los índices que están establecidos en estas encuestas laborales que lleva adelante el INE. Doctor Benavides, ¿y cuánto ha contribuido la aplicación de la ley Violeta en favor del tratamiento y las condiciones de la mujer? Bueno, eso en la encuesta básicamente no observé directamente porcentajes, pero es necesario obviamente ahondar en este tipo de temas para poder dar una respuesta a las mujeres, que como decía, en el ámbito del desempleo son más afectadas que los hombres. Se generan incentivos tributarios y una serie de
de marcos normativos incluso que contribuyen también a la generación de condiciones adecuadas en el ambiente laboral, el clima laboral y demás. Pero es necesario, obviamente, este tipo de iniciativas y el papel central que cumple también el Ministerio del Trabajo con las correspondientes inspecciones que hagan a los distintos espacios laborales para garantizar condiciones adecuadas para las mujeres y en general para todas las personas. Esperemos que esta iniciativa, que es importante, como usted ha señalado, de la ley Violeta, pero no es suficiente. Como siempre dicen los especialistas en el ámbito económico o laboral, el empleo no se genera por medio de la expedición de una ley. La ley lo que hace es generar determinados incentivos, ser un elemento importante, ciertamente, pero por decreto, por legislación, por normativa, no necesariamente mejora el mercado laboral. Tiene que ser una serie de elementos que contribuyan, que coadyuven en esa necesidad de eliminar la informalidad y ampliar el crecimiento del empleo adecuado. Datos finalmente de organismos internacionales se señala que teniendo en relación el crecimiento demográfico que tiene el país, para mantener una cierta estabilidad en el empleo adecuado se deberían generar cerca de 150,000 empleos cada año. 150,000 empleos cada año para mantener un cierto equilibrio en el ámbito del empleo adecuado. Bien, muchas gracias. Como siempre, la atención al doctor Jorge Benavides, ex viceministro de Trabajo, académico en la Universidad de Posgrado IAEN, sobre cómo fortalecer el empleo en el Ecuador. Han venido a menos y que se requieren políticas y reformas que algún día deben llegar. Jorge, muy amable. Gracias, Miguel. Buenos días. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en ExaFM el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muchas gracias por su gentil seguimiento. Les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Hasta mañana. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¡Cumpleaños al viejo!